El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él y luego para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, como buen Padre y como conocedor de todas las cosas, por su omnisciencia, su sabiduría, y esa sabiduría amorosa con la cual orienta y guía, acompaña el mundo, acompaña a sus hijos, a la humanidad y de manera especial a la Iglesia, hoy sale a nuestro encuentro en los momentos particulares que estamos viviendo en el mundo, de tanto caos, de tanto desorden, donde la guerra se incrementa, donde el pánico y el miedo están aumentando. En estos momentos también de tanta confusión dentro de la Iglesia, donde hay tantas desorientaciones, donde hay divisiones, donde hay pastores que lejos de orientar verdaderamente a la grey con claridad, cumpliendo la misión que se nos ha encomendado a nosotros como pastores para enseñar correctamente, estamos algunos socavando la verdad del Evangelio, la verdad de la tradición de la Iglesia, enseñando cosas desorientadas y confusas en el ámbito de las buenas costumbres que el Señor nos enseñó, que los apóstoles transmitieron fielmente incluso con su testimonio, y que a lo largo de estos 2000 años los santos lo han vivido y lo han testimoniado con su propia vida y con su propia sangre. Cuando vemos tanta confusión dentro de la Iglesia, algunos pastores que por miedo no se atreven a hablar y deben cumplir su deber de enseñarnos a nosotros el camino adecuado que Cristo nos está enseñando, cuando hay esta crisis y esta ausencia de luz por la corrupción y la maldad de nosotros los seres humanos y de muchos de nosotros los cristianos y de muchos de nosotros los católicos, el Señor viene a nuestro encuentro con su palabra para guiarnos y para orientarnos. Ayer veíamos cómo el Señor le proveyó a David y también nos provee a nosotros de manera particular y amorosa amigos verdaderos. Le proveyó a Jonatán, uno solo, un verdadero amigo, un hombre leal, que se orientó a proteger y a ser leal a David porque veía en él un hombre de Dios, un hombre que quería cumplir la voluntad de Dios y prefirió la voluntad, la justicia, la verdad que estaba en el corazón de David a la maldad de su padre Saúl. Y por eso le advierte a David que su propio padre Saúl quiere matarlo y David sale huyendo de Saúl. Cómo Dios es tan bueno que cuando encuentra un corazón limpio, puro, recto, con imperfecciones seguramente, y que quiere hacer su voluntad, Dios le provee verdaderas amistades. Y es lindo
porque eso lo ve uno a lo largo de la vida. Uno lo experimenta. Hoy vemos la actitud de David frente a Saúl, su enemigo, que lo está persiguiendo a muerte. Hay algo que no olvida David, y es que Saúl es el ungido de Yahvé. Es que Saúl es el rey, y es que Saúl todavía posee autoridad, y por eso no lo mata. Por respeto a la voluntad de Dios, por respeto al amor de Dios, por respeto a la dignidad con la cual Dios ha revestido a este rey. Y por eso David no da curso suelto a las apetencias desordenadas de sus pasiones desorientadas, porque pudo haber pagado a Saúl con la misma moneda que él le quería pagar, y lo tuvo en sus manos para asesinarlo, pero no lo hizo, por respeto al Señor. En estos tiempos donde se van levantando tantas pasiones desordenadas frente al daño que reciben tantos cristianos por maltrato, persecución, que son presa de la calumnia, de la difamación, de la crítica, de la murmuración, de algunos que viven desordenadamente, de algunos que andan camuflados, dejándose llevar de sus pasiones desordenadas para meter zancadilla y pisar el pie de quien quiere caminar hacia el Señor. Viene el Señor a mostrarnos cuál tiene que ser la actitud de un corazón puro y recto que busca su voluntad. El perdón, como lo está viviendo David. Un perdón que se convierte en compasión y se convierte en benevolencia, y no quiere acabar a su enemigo, no quiere destruirlo, y por eso le perdona la vida. También viene otra actitud en David. Es una compasión cimentada en la verdad, porque no deja de decirle al rey Saúl en la cara la maldad que está cometiendo. ¿De quién te estás dejando llevar? Te estás dejando envenenar de los envenenados, de la murmuración, y eso no está bien. Y Dios va a ser juez entre tú y yo. Es que el perdón no olvida la verdad. La compasión no omite la verdad. Y si alguien está en el error, así sea mi propio enemigo, y le esté perdonando la vida, exige que le diga la verdad. Porque hoy se habla de un perdón, de una misericordia y de una compasión silenciosa, omitiva, que camufla el error, que lo omite, que no lo quiere ver, y eso hace un daño muy grande. David no deja de decirle al rey Saúl en el error que se encuentra. Y por eso digo que Dios es muy providente, porque con su palabra nos orienta y nos va explicando todo. Lo que está pasando hoy es que muchos católicos andamos dormidos, entretenidos en una cantidad de cosas que no son importantes, escuchando una cantidad de informaciones, y Dios nos intenta hablar por el otro lado, que es en su iglesia, en la liturgia. Para ello la instituyó Él mismo, para hablarnos al corazón como discípulos suyos, como cristianos, como hijos suyos, pero andamos entretenidos, porque no tenemos tiempo para escuchar al Señor, o ya hemos dejado contaminar, viciar y habituar nuestro oído interior para escuchar otro tipo de cosas y no escuchar al Señor. Y por eso cuando vamos a leer su palabra, o no nos da no hay una motivación interna para leer su palabra, o si la vamos a leer, nos dormimos y no nos entusiasma y no nos apasiona, porque nos hemos habituado a escuchar otras voces entretenedoras que no son las palabras del Señor. ¿Cuál es la clave de David? Que siempre mantiene su oído atento a la palabra del Señor y se deja guiar por el Señor, no por la información dominante. Saúl se dejó orientar por la información dominante y por eso se le envenenó el corazón contra David. Todo el daño
que se está haciendo hoy a los cristianos católicos a través de las redes sociales es perverso. Y yo no sé cómo hay católicos que se la pasan entretenidos horas y horas escuchando predicadores, escuchando cosas que no saben si verdaderamente les están transmitiendo la palabra de Dios o no, y dejan de coger la Biblia, y dejan de ir al Santísimo, y dejan de coger el catecismo, y no saben a dónde los están llevando. Les están dañando el corazón. Porque uno no puede cambiar un plato de perlas preciosas, una vajilla de oro como lo es la palabra de Dios, por ir a escoger un plato desechable lleno de mugre y de pantano, o que tiene las dos cosas, oro y pantano. Si Dios nos lo está entregando ya purificado y limpio, ¿por qué no coger el plato que Dios nos está entregando con el oro puro y limpio? Y después terminamos confundidos. El salmista dice que por eso no tiembla, que por eso no teme, porque su corazón está guiado por Dios, y el corazón de David estaba guiado por la palabra de Dios. Es obvio que David era un hombre que meditaba, que leía, que estudiaba y que se formaba con la palabra de Dios. Es obvio que David en el momento actual conocía muy bien las Sagradas Escrituras, como las conoció la Virgen, como las conoció San José, como las conoció Cristo. Y por eso San Lucas nos dice que Cristo, cuando está en Nazaret, crece en inteligencia, en sabiduría y en gracia. ¿A qué se están dedicando muchos católicos hoy? A arriesgarse al sorteo de las redes sociales, no porque ellas sean malas en sí mismas, pero el nivel de desorientación, de confusión que hay hoy es tan alto que uno no debería arriesgarse. Pero bueno, cada uno asumirá la responsabilidad de la decisión que toma. Porque eso entra al corazón, eso entra por la mente, eso entra a la memoria y eso termina afectando. De tanto escuchar uno una mentira, termina convencido de ella. Y después vienen y le dicen una verdad y uno dice, no, el que tiene la verdad está en la mentira, porque esto me lo enseñaron así. De tanto escuchar un error, después uno termina convencido y vienen y le dicen otra cosa y no, padre, es que eso no es así. Y por eso escucha uno gente que se turba, escuchando a unos y escuchando a otros. ¿Quién sabe de qué llenó su corazón? Y por eso se turban, se confunden. ¡Ay! Pero es que esto me lo enseñaron así. Yo vivo escuchando en el confesionario cantidad de gente. Padre, pero escuché a este predicador que me dijo que esto se podía hacer, por ejemplo, en el ámbito de la moral sexual matrimonial. Padre, pero lo dijo tal y tal predicador. Bueno, yo no lo he escuchado ni lo escucho, pero te voy a leer el catecismo para que te des cuenta que eso es herético. Y le leo el catecismo, pero padre, ni leyéndoles pero padre, es que ya muchos corazones no están capacitados, ya no resisten la sana doctrina, como se lo dijo Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Se habituaron tanto a escuchar el error que se quedaron metidos a él. Dejaron de escuchar a Jesucristo en su palabra, dejaron de escuchar a la iglesia en el catecismo de la Iglesia Católica y se habituaron a escuchar gente. Por eso uno, en este tiempo, las interpretaciones tiene que escucharlas críticamente. Y que así venga del que venga. ¿Y qué significa críticamente? Que yo primero tengo que saborear la palabra de Dios, habituarme a ella, conocerla. Como la Virgen lo hizo cuando el ángel vino y le anunció el mensaje de Dios, ella no se tragó el cuento de una. No se lo tragó, el evangelista es muy claro. Y tiene toda la intención clara de mostrar lo que hizo la Virgen. De hecho, San Lucas lo repite una y otra vez. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las volvía a meditar en su corazón. Y le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Hoy nosotros tragamos entero, porque lo dijo esta persona, porque lo dijo esto, porque lo dijo el padre Omar. Ni siquiera se pueden fiar de lo que yo digo, tienen que ir a verificar. Es un deber de todo cristiano, porque el catecismo nos enseña en el 8º mandamiento y lo enseña la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II,
recogiendo toda la tradición, la palabra de Dios y el magisterio anterior de la iglesia, que todos tenemos el deber de buscar la verdad y no hacer juicios ligeros. David no se deja llevar por eso. David, ¿qué hace? Para no cometer injusticias, se pone a orar. De hecho, el salmo de hoy, algunos exégetas se lo atribuyen a David. Y el salmo trae una cosa bellísima: apiádate de mí, Señor, apiádate, pues en ti me refugio. ¿Cuántos cristianos hay hoy católicos que en medio de la confusión estén corriendo al Santísimo, estén doblando más rodilla para suplicarle esto al Señor: apiádate de mí, ayúdame, muéstrame tu luz? O vamos buscando por ahí, salpiconeando a ver quién dice este, qué dice este otro, qué dice este otro. ¿Y saben qué le va a pasar a un corazón así? Va a terminar más desviado. Termina desviado. Nosotros tenemos que terminar a los pies del Señor, suplicándole a Él que nos dé su luz, que nos dé su verdad. Apiádate de mí, Señor, pues en ti me refugio. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Voy a clamar al Dios Altísimo. Esto hacía David. Y seguro que lo hizo más de una vez mientras Saúl lo perseguía. ¿Qué se ponía a hacer? A reforzar su vida de oración, a reforzar su súplica al Señor. Apiádate de mí. Desde el cielo su amor y su lealtad me salvarán de los perseguidores. Señor, demuestra tu poder y llénese la tierra de tu gloria, pues tu amor es más grande que los cielos y tu fidelidad las nubes abarca. Este tiempo que vive la iglesia es un tiempo para reforzar nuestra súplica, para reforzar nuestra oración. Y le dijo David a Saúl: no voy a ser yo el que voy a hacer justicia, que Dios la haga. Mientras en la iglesia hay gente que se está dedicando a pelear, unos a odiar al Papa y a la jerarquía, otros a contestarles diciendo que el pecado y que el error sí se puede y que las desviaciones se pueden. Mientras hay ese combate, hay unos pocos cristianos, muy pocos, que encontraron el camino correcto para sentir paz, para sentirse fuertes y para sentir alegría, y es la súplica ante Dios. Porque David también tenía a su lado quien lo acompañaba y le dijo: Dios ha sido bueno contigo y lo puso en tus manos, acábalo. Y de esos hay dentro de la iglesia hoy. Esos que están envenenados, llenos de odio, que supuestamente por defender la fe, las costumbres dentro de la iglesia, quieren acabar hasta con el nido de la perra. Y eso no está bien. Y envenenados difunden veneno y enseñan veneno y transmiten veneno y comunican veneno y son venenosos. Hay que clamar más al Señor. Hay que orar más al Señor. Y a los otros que no les importa la verdad de la revelación bíblica, la verdad de la tradición, la verdad del magisterio, siguen enseñando y enseñando errores, como Saúl, que es un libertino. Mientras tanto, David, que es figura de Cristo, se dedica a suplicarle al Señor ayuda. Y por eso este es un tiempo propicio para la oración, para pedirle al Señor. ¿Cómo viene el Señor en la misma liturgia? En cada Eucaristía nos enseña y nos comunica lo que debemos hacer. Y por eso eligió 12, los instituyó y les dio potestad para expulsar toda clase de demonios. Yo no sé por qué los católicos nos asustamos frente a lo que está pasando. No hay ningún problema. Padre, pero mire esto que están enseñando hoy con todos estos errores que están saliendo. No hay ningún problema. El Señor ha reforzado los cerrojos de sus puertas y ha bendecido a sus hijos dentro de la iglesia. Y un católico no tiene por qué estar confundido.
puede torcerse el que sea dentro de la iglesia. La verdad ya está establecida, la fe ya está establecida en los 12 que Cristo instituyó. Y por eso los apóstoles son sucesores, no son los apóstoles. Y por eso el Papa es el sucesor de Pedro, no es Pedro. Y por eso oramos tanto por el Papa Francisco, porque en un momento tan dramático, él debe ser fiel al ministerio petrino y a la fe que Pedro defendió con su propia vida. Y el Papa no puede enseñar otra cosa contraria a la revelación bíblica. Y el Papa no puede enseñar otra cosa contraria a la tradición. Y el Papa no puede enseñar otra cosa contraria a lo que la Iglesia nos ha enseñado en estos 2000 años. ¿Por qué nos asustamos? Si la fe ya está clara. Es más, cuando dos papas como el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI proféticamente, porque eso fue de manera sobrenatural, vieron lo que venía para la Iglesia, por primera y única vez promulgaron, y lo promulgó el Papa Juan Pablo II bajo un documento de máxima autoridad, bajo la potestad que tenía de ministro de Pedro, promulgó el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué nos asustamos hoy con esto que está saliendo frente a la bendición de personas homosexuales? Si el catecismo es clarísimo, clarísimo, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿Ya? Eso nadie lo puede cambiar, nadie lo puede cambiar, porque esa es la fe en la que la Iglesia ha vivido. ¿Por qué se asustan muchos católicos y no saben qué hacer? Porque no lo conocen. Y es una ignorancia culposa, porque ¿cuánto hace que nos entregaron el catecismo de la Iglesia Católica? Llevamos para, creo que 40 años o más de la promulgación del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y quién sabe, qué católico sabe lo que dice el catecismo sobre este tipo de situaciones? Muy pocos. Hasta hay obispos que ni saben, y sacerdotes que ni saben esto. Y eso es vergonzoso. Y evangelizadores que ni saben eso. Y eso es vergonzoso porque ese es el depósito de nuestra fe. La Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II es muy clara en enseñarnos a nosotros los católicos en qué consiste la naturaleza del ejercicio del ministerio petrino, del ministerio de los obispos, del ministerio de los sacerdotes, sobre todo a quienes nos compete la enseñanza, y de los diáconos, porque primero nos compete a nosotros por una misión particular. Detrás vienen los laicos y los consagrados, pero detrás, sí, porque a nosotros por una gracia especial en el sacramento del orden nos dieron esa misión de enseñar, y Dios nos capacitó como capacitó hoy a los apóstoles. Por eso los laicos en enseñanza jamás están por encima del ejercicio del ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque al Señor quiso que fuera así. Pero hoy hay laicos que creen que les dieron más de la potestad del sacramento del orden para enseñar barbaridades. Por eso tenemos que estar muy atentos, escuchando al Señor, escuchando a la Iglesia, orando. Yo estoy convencido, y lo he visto a lo largo de estos años y en todo lo que está pasando en la Iglesia, porque lo veo, cómo hay laicos, hay personas que se dedican a la oración y Dios les muestra, sin tener que ir a bibliotecas a buscar. Les dice de repente, lee esto, otro, y ahí les aparece lo que necesitan saber, porque Dios ha reforzado los cerrojos de las puertas, de nuestras puertas, y nos ha puesto como hijos dentro de Él. Y hay gente que está hoy más fuera de la Iglesia que dentro de la Iglesia. Así aparezcan en una partida de bautismo. Están más fuera, porque la comunión con la Iglesia no es una comunión formal o legal, es una comunión espiritual. Por ejemplo, cuando uno comete pecado mortal, uno ya no tiene comunión ni con Dios ni con la Iglesia, porque la comunión con la Iglesia Católica es espiritual.
Cuando uno se aparta de la sana doctrina y de la revelación bíblica, ya está. Así aparezca en la partida de bautismo. Un sacerdote, un religioso, una religiosa, un obispo, cualquiera que sea, el pecado mortal da excomunión inmediata, con Dios primero. Y por eso el camino que nos propone la Iglesia es el arrepentimiento, la conversión, para llegar rápidamente al Señor, porque si no el diablo nos vuelve nada. Y hoy hay gente que profesando errores está más lejos y más fuera de la Iglesia que dentro de ella, porque nuestra comunión con la Iglesia es más de tipo espiritual. Lo social, lo institucional es un efecto secundario que sucede, claro, pero no es lo primero. Por eso pidámosle al Señor, porque Él instituyó 12, y esa fe que nos comunicaron, que nos transmitieron, y a la que fueron fieles los 12, que la Iglesia siempre ha vivido en los santos, es la fe que nosotros debemos profesar hoy. Tiene que ser la misma fe de Pedro y de los otros 11 apóstoles que Cristo instituyó. Y por eso el Señor les dio una clave, los llamó para que estuvieran con Él. Porque cuando uno no está con Cristo y no tiene una comunión íntima con Él, uno se puede desviar muy fácilmente. Muy fácilmente. Por eso el primer llamado que recibimos todos en la Iglesia es a tener esa comunión íntima con el Señor como la tuvo David. Porque si no somos orantes, podemos hacer muchas cosas buenas, muchas. Y a lo mejor no nos damos cuenta que el diablo sí se da cuenta de esas cosas. Ya le pongo la apariencia de hacer muchas cosas buenas y lo estoy desenredando para que yo ya sé a dónde lo voy a llevar. El diablo se vale hasta de las cosas de Dios para dañarnos. Y por eso a nosotros lo que nos garantiza que vamos por el camino correcto es una vía fuerte de oración. La Iglesia ya está pagando precios muy altos porque se dedicó muchos, o algunos en la Iglesia, se dedicaron a hacer muchas cosas sin oración. Y hoy estamos viendo los efectos. Todo lo que estamos viendo hoy es eso. Los llamó para que estuvieran con Él y luego para mandarlos a predicar. Una persona que se dedica a la evangelización, un sacerdote, un obispo, no tiene vida íntima de oración con el Señor, eso, téngalo por seguro, que el diablo le enreda facilísimo. Y el diablo le va a hacer creer que todo lo que está haciendo es bueno. Mire cómo se convierte la gente, y va a ver si se convierte de verdad. ¿Sí? Le picó el anzuelo y ya me lo picó, o como el pescador cuando va a coger un pescado grande, le sueltan aire. Soltémosle para que crea que está, y le suelta, y mientras está, ay, Dios me está bendiciendo, y le suelta, ¿sí? Y cuando lo cansa, se lo trae uno y lo agarra. El diablo sabe que al pescado primero hay que cansarlo, ¿sí? Y no importa si está haciendo cosas, ya sabe para dónde nos lleva, ¿sí? Cuando uno suelta la oración, uno está a la merced de otro. Y por eso nosotros no podemos soltar la vida de oración. El secreto de David para saber qué orientación tomar ante Saúl y no caer en las mismas garras y engaños, pagar mal por mal, fue la oración. Era un hombre de profunda oración. Y por eso el llamado en la Iglesia hoy es a orar. Y por eso la Virgen en múltiples manifestaciones, algunas de ellas ya reconocidas por la Iglesia, solo ha dicho: oren, 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 oren y recen, y conversión, y vuelvan a Dios, y no más. Ustedes van a Fátima y la Virgen no dice: vea, váyanse a hacer apostolados al África, váyanse a hacer... No. Oren, oren, hijos míos. Es el llamado de la Virgen, no es otro. Que el cielo es muy claro. Lo que pasa es que nosotros, como dice el catecismo, a veces nos dejamos llevar de la tentación. La cuarta parte del catecismo lo trae. Uno de los obstáculos para la oración es creer que en la oración no se logran cosas eficaces. Y en la oración se logra lo más eficaz. Porque en la oración se le aplica el efecto redentor de Cristo
a las personas que yo traiga. Por ejemplo, si yo traigo a la Eucaristía, todos los que traigo le estoy aplicando el efecto redentor de Cristo. Y así yo no lo vea, porque eso no necesito verlo, al aplicarle ese efecto redentor como cristiano y hermano de muchos cristianos y otros que no son cristianos, Dios tiene en cuenta esa oración, porque son los efectos de Cristo. Y al Padre lo único que cuenta es la ofrenda de Cristo. Y si yo le digo, papá, vea, yo no te voy a presentar mi obra, te presento a Cristo tu Hijo. Ah, tú me presentas a Cristo, sí. Ah, no, yo por Él lo que sea. ¿Cuántos tienes? Vea, tú te traigo miles. Listo. Por mi Hijo. Por eso Jesús dice en el Evangelio que todo lo que pidan al Padre en su nombre, Él lo va a conceder. Y cuando se trata de pedir la salvación, David tuvo 2 veces compasión de Saúl. Porque a pesar de que Saúl dice, yo te he perseguido, hijo mío, tú me has perdonado, después vuelve y se le daña otra vez el corazón. Porque Saúl andaba mal acompañado. Y otra vez volvió a perseguir a David. Fue tan sabio que David no se fue a tomar chocolate con él. Después de que le perdonó, él sabía que tenía que estar distante. ¿Sí? Y después volvió Saúl otra vez y lo persiguió nuevamente. Y otra vez le perdonó la vida. Y por esa compasión de David, seguramente la súplica de David ante Dios, Dios tuvo compasión de Saúl, que aunque le tocó sufrir mucho. Nosotros, miren, cuando oramos por nuestros enemigos, eso le encanta a Dios. No solamente nos da descanso en el alma a nosotros y en el corazón, cuando una persona nos ha hecho daño y comenzamos a pedir bendiciones para esa persona, esa oración es eficacísima. Primero para uno y después para la otra persona, porque ese es un amor verdadero. Podemos hacer eso que hizo David. Perdonar de corazón como lo pide el Padre Nuestro. ¿Qué es perdonar de corazón? No es que yo tenga que irme a tomar café o chocolate con la persona que me hace daño, porque también el Señor nos enseña que hay que ser discretos, ¿sí? Y hay que ser prudentes, como la serpiente, ¿sí? Pero de corazón yo sí lo puedo hacer, amar desde el corazón, perdonar desde el corazón, pedir beneficios desde el corazón. Y por eso nosotros, este es un tiempo muy propicio para vivir cristianamente y para dar testimonio del Señor. Dice la Lumen Gentium que estos tiempos son los tiempos del testimonio y del Espíritu. Y Dios da una capacidad sobrenatural para amar, y amar verdaderamente, no por diplomacia, amar desde el corazón, como David, que ama a Saúl y lo ama con todo su corazón y procura el bien de Saúl después de todo el daño que Saúl le está haciendo y le está queriendo hacer. Al fin de cuentas, Cristo eso lo lleva al extremo. Por eso pidámosle al Señor la gracia de llevar una vida fuerte de oración, porque solo en la oración entendemos estas cosas. Si no es en la oración no comprendemos ni mu. En la oración nos está esperando el Espíritu Santo para enseñarnos una cantidad de cosas que no lo enseñan los libros, los teólogos, que no lo sabe nadie más que el Espíritu Santo, que tiene la plenitud de la verdad. Y si oramos, Dios nos mostrará cosas muy sorprendentes, como le enseñaba a David. Que la Virgen, San José, hoy a quien estamos celebrando esta misa votiva, nos ayuden a tener ese ímpetu por la oración como ellos lo tuvieron. San José y la Virgen solucionaban las cosas así. Y a bien que nos hicieron, y que le han hecho a la humanidad y a toda la Iglesia. Que nosotros comprendamos que este momento es un momento oportuno para estar con el Señor. Llamó a los que quiso para que estuvieran con Él. Y luego mandará a predicar. Este es tiempo más de recogimiento que predicación. Luego vendrán los tiempos de la predicación, donde habrán manifestaciones extraordinarias que nosotros no alcanzamos ni a calcular. Dios está preparando un momento impresionante. Va a llegar un momento que va a ser más ardoroso que la era apostólica. Cuando los apóstoles salieron del cenáculo llenos, la gente se convertía por multitud, de los milagros eran. Dios está preparando un momento mucho más grande que ese. Y eso es lo que Él va a mostrar, pero necesita preparar los apóstoles
necesita prepararlos para esos tiempos, con los que se dejen preparar, con 3, 4, 5, 10, 20, con los que se dejen preparar. Y van a ser, esos apóstoles de los últimos tiempos van a ser más impresionantes que los mismos apóstoles, pero tienen que dejarse entallar por el crisol, como David, perseguido y no caer en la tentación de pagar mal por mal, sino devolver al mal, pagarle al mal con bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,